Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Estamos en un contacto internacional a través de la plataforma Zoom con Guillermo Quiroga. Él es Head of Investment Advisory de la casa de bolsa o de la firma Puente. Guillermo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo para todos. Guillermo, te queríamos consultar acerca de cómo está evolucionando el mercado internacional y cómo esto podría ir condicionando a países emergentes como es el caso de Paraguay. Paraguay finalmente emitió sus bonos soberanos por 500 millones de dólares a una tasa de 5,85%. Dentro del contexto parece una tasa muy buena, pero justamente te queríamos consultar todo el contexto internacional, cómo está condicionando precisamente el tema de las tasas de interés y cuál es tu visión y tu análisis sobre este punto en particular. Muchas gracias por la pregunta, Eduardo. Dentro del grupo, lo que estamos analizando para este año es que, en resumen, la renta fija está de vuelta, los bonos están de vuelta, especialmente por este contexto de tasa de interés que estás mencionando, que proviene de los incrementos que ha hecho la Reserva Federal en su tasa de interés de referencia. Habíamos empezado, si es por hacer un poquito de historia nada más, en marzo del año pasado con un 0% de tasa y hoy en día estamos en 5,25% y probablemente en rumbo al 5,5% de tasa de interés para Estados Unidos. Básicamente lo que significa, o en otras palabras, es que aquella persona que tiene los dólares debajo del colchón tiene un costo de oportunidad hoy de casi el 5,5% de rendimiento anual en dólares que se puede invertir en el instrumento más seguro del mundo en términos de riesgo de crédito, que es el bono del Tesoro americano. Y a partir de ahí, obviamente, si el instrumento con el menor riesgo crediticio del mundo rinde estos niveles, entonces cualquier emisor de deuda en dólares, sea un país, sea una compañía, tiene que convalidar necesariamente un costo de financiamiento mayor. Y este ciclo de suba de tasas, o al menos históricamente, pero este obviamente no es una excepción, siempre coloca dificultades sobre el manejo de las finanzas tanto de compañías como de países que necesitan acceder al mercado de dólares para obtener financiamiento. Y es por eso que lo que mencionas es muy relevante también, porque una tasa de estos niveles para Paraguay, también contando con que el bono al 2026 de Paraguay rinde cerca del 5,4%, el bono al 2027 rinde cerca del 5,5% o el bono al 2031 rinde cerca del 5,6%, son niveles de rendimiento para estos vencimientos, estos años, que son bastante adecuados o bastante bajos si lo comparamos incluso con pares de la región de la misma calificación crediticia o si lo comparamos con otros mercados emergentes que también tienen calificaciones crediticias similares. Si es por dar un ejemplo muy concreto, el banco Citigroup en Estados Unidos con un bono al 2025 tiene un rendimiento también muy similar a esto que estamos hablando para Paraguay y es un banco que tiene una calificación crediticia de grado de inversión. Es por eso que, obviamente, comparando a las tasas que veníamos viendo en los últimos años, pareciera algo elevado, pero siempre en la comparación contra el bono del Tesoro americano, que es el instrumento más seguro en términos de calidad crediticia, sin duda es una tasa competitiva la que pudo convalidar Paraguay en su última emisión y no solo eso, sino también las tasas que estamos viendo a niveles del resto de la curva de rendimientos, como se llama, o el resto de los bonos. Esto, obviamente, del lado de quien tiene que salir a buscar financiamiento. Dentro de la postura de quien tiene que salir a invertir los dólares de vuelta, hoy el costo de oportunidad de tener los dólares debajo del colchón es el 5,5% si lo consideramos en primer lugar con los bonos del Tesoro americano. Y eso es algo que para nosotros marca muchísimo la pauta de las oportunidades que hay, a pesar de un contexto que sigue siendo relativamente volátil hoy en el mercado internacional. Guillermo, la estrategia de Paraguay fue básicamente esperar mejores condiciones financieras. A principios de año el panorama era un poco más complicado, también teniendo en cuenta que la Reserva Federal de los Estados Unidos estaba en ese proceso de ir incrementando sus tasas. ¿Te pareció adecuada la estrategia en el sentido de que pudo haber colaborado también para haber obtenido una tasa de interés interesante? Lo estabas mencionando en términos comparativos y en el contexto. Esta tasa de 5,85% parece bastante buena para nuestro país. Sin duda siempre es un reto tener el timing perfecto en el mercado, tanto para hacer emisiones de deuda como directamente tratar de
buscar las mejores oportunidades de inversión, pero el contexto de hoy sin duda es más favorable a inicios de año, principalmente porque la volatilidad, si la tratamos de medir directamente en lo que representa esa variación de las cotizaciones en el mercado, hoy está a niveles sumamente bajos comparando a lo que fue el año 2022, que fue uno de los años más volátiles en la historia del mercado financiero y que también, por ende, entramos en el 2023 un poco en ese contexto. Así que una vez despejado lo que fue, por ejemplo, todo el ruido con los bancos regionales en Estados Unidos, que subió un poco la volatilidad o las preocupaciones del mercado, una vez despejado el tema del techo de la deuda en Estados Unidos, que era algo que se esperaba que iba a suceder, pero justo llegamos ahí en el límite de los días que faltaban para poder tomar la decisión. Ahí empezamos a ver un pequeño ciclo, si se quiere, de incrementos en las cotizaciones de los activos financieros, como por ejemplo acciones de Estados Unidos. También empezamos a ver menor volatilidad para el mercado de renta fija y por lo tanto un ambiente un poco más eh, conveniente para poder hacer este tipo de operaciones. Así que a fin de cuentas, si es por directamente ir a los resultados, al dato, fue una buena decisión, pero es muy difícil hacer todas estas estimaciones previamente a los eventos que se fueron suscitando. Así que, obviamente, si es por aprovechar el momento que tenemos ahora, creo que fue algo importante, si es por de vuelta hacer caso al dato de cuánto fue la tasa. Pero más allá de eso, el panorama hoy está en general más despejado de lo que habíamos visto a principios de año, lo que también agrega al menos un poquito más de certidumbre hacia adelante, que era lo que nos faltó tanto en los últimos 18 meses. Guillermo, en líneas generales, teniendo en cuenta los últimos datos de los Estados Unidos, hablabas de ese tema de la deuda, que en cierto modo ya está zanjado, el tema del incremento de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ahora en pausa. ¿Cuáles son las perspectivas de evolución dentro de los mercados internacionales, teniendo en cuenta estos elementos que vos mencionaste, que también mencioné, que son relevantes dentro de lo que es la toma de decisiones y el movimiento dentro de los mercados bursátiles internacionales y el resto de los mercados financieros? ¿Cuál te parece que va a ser la evolución, por lo menos de cara al cierre del 2023? Si es por tomar las dos principales visiones que podemos encontrar en el mercado, que en primer lugar es de la Reserva Federal de Estados Unidos con sus estimaciones y proyecciones económicas, ellos básicamente lo que están planteando es que no va a haber una recesión en 2023 y plantean que el crecimiento va a seguir desacelerándose, pero no necesariamente a los niveles como para empezar a ver algunas caídas que puedan ser importantes en distintos sectores. Así que el escenario base de la Reserva Federal es este famoso aterrizaje suave de la economía, donde se evita una recesión o en tal caso se llega a una recesión que sea muy leve. Y con niveles de inflación que cierren por debajo del 4% idealmente y con niveles de tasa de interés que estén más cerca del 5,5% como referencia para lo que es final de año. Eso es la Reserva Federal. Cuando tomamos lo que son las proyecciones del consenso de analistas en el mercado y también analizamos lo que está incorporado en los precios de los activos financieros, básicamente estos analistas o el consenso en general del mercado dice que probablemente la economía tenga un poco más de desaceleración o que el aterrizaje suave que plantea la Reserva Federal sea un poco más difícil de obtener y que los niveles de tasa de interés, por ende, no deberían ser tan elevados como lo plantea la Reserva Federal al 5,5%, sino que probablemente nos mantengamos en estos niveles o un poco por debajo. Ese es el planteamiento del mercado. Y dentro de lo que es esta divergencia, obviamente uno de los dos grandes actores se está equivocando porque son visiones distintas. Y por ahora, si es simplemente por el ejercicio de analizar los datos que vienen dándose en los últimos meses, el mercado laboral de Estados Unidos sigue bastante sólido en términos de la creación de empleo. Si es como dato, la última publicación de creación de nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos, que es el dato que se conoce como nóminas no agrícolas, representó el 14º mes consecutivo en el cual el dato superó las estimaciones de los analistas. Es decir, por 14 meses consecutivos, el mercado laboral de Estados Unidos estuvo creando más puestos de trabajo que la estimación que tenía el mercado. Es decir, pareciera que al menos en este contexto podría haber alguna subestimación de lo que representa la fortaleza de la economía estadounidense, especialmente por el lado del mercado laboral. Y no por coincidencia, también seguimos teniendo niveles de desempleo que son sumamente bajos. La pregunta es si esto va a alcanzar como para poder evitar una recesión con niveles de tasa de interés
tan elevados como los estamos viendo, si es por hacer un poco la historia, son los niveles de tasa de interés más elevados en los últimos 40 años, así como también tuvimos los niveles de inflación más elevados de los últimos 40 años. Así que en este sentido, quedará un poco la pregunta de si esto va a ser suficiente para evitar una recesión. La Reserva Federal dice que sí, el mercado dice que no necesariamente, y nosotros lo que decimos es que independientemente de esos dos escenarios, hoy los instrumentos más conservadores nos pagan una tasa interesante, y si es una recesión o si no es una recesión, de acá con un horizonte de inversión a un año, nos podemos asegurar como mínimo ese 5%, ese casi 5,5% que nos está pagando los instrumentos del Tesoro americano a corto plazo, como por ejemplo bonos del Tesoro a un año, que de vuelta es el costo de oportunidad respecto a tener los dólares debajo del colchón. Y a partir de ahí, obviamente dependiendo del perfil de inversor de cada quien, se pueden hacer distintos tipos de inversiones en bonos, en renta fija corporativa, si es por buscar aquellas opciones más conservadoras que también nos den un rédito que sea interesante en el medio de este contexto, de vuelta, independientemente del escenario que se termine desenvolviendo, si es por el lado de lo que dice la Reserva Federal o si es por el lado de lo que dice el mercado. Pero es básicamente las dos posturas que tenemos hoy. Guillermo, ¿y el dólar cómo se está moviendo en todo este contexto? El dólar en lo que fue el 2022 tuvo una apreciación importante para lo que es el caso del 2023. La anticipación que ha habido por todo lo que ha sido el proceso de suba de tasas básicamente hizo que se mantuviera relativamente estable. Hoy el índice del dólar a nivel global está cotizando cerca de 104, 105 puntos, que como para ponerlo un poco en contraste, el año pasado estuvo a niveles más elevados por todo lo que fue este proceso de suba de tasas. Y esto siempre representa una especie de freno para lo que es la cotización de las materias primas, como puede ser el caso del petróleo, como puede ser el caso del oro, como puede ser el caso de la soja, del trigo, del maíz, porque las materias primas a nivel internacional cotizan en dólares. Si tengo una apreciación del dólar, obviamente me va a costar un poco más poder acceder a la misma cantidad de mercancía a la que accedía antes. De todas formas, este año el efecto ha sido bastante más leve porque ya venían incorporadas en las expectativas las subas de tasa que se hicieron este año y también esto lo hemos reflejado en los distintos tipos de cambio de países exportadores de materias primas, si es por hacer la comparación. Ejemplo, el guaraní en lo que va del 2023 tiene apenas una baja acumulada del 0,6%, aproximadamente en 7.275 guaraníes por dólar. En la última semana apenas tuvo una suba bastante leve del 0,2%, a pesar que el presidente de la Reserva Federal justamente en los últimos días estuvo hablando para ratificar o reconfirmar lo que serían las próximas dos subas de tasas que tiene planteada la Reserva Federal. El movimiento no necesariamente fue demasiado fuerte. Y si también lo analizamos desde el punto de vista de otras monedas como el real en Brasil, que tiene en este caso una baja o apreciación acumulada en lo que va del año del 8%, el peso chileno una apreciación acumulada en lo que va del año del 6%, o sea, son números que básicamente nos dicen que a pesar de lo que ha sido la apreciación del dólar en los últimos 18 meses, el entorno que favoreció al mercado de materias primas hizo que los tipos de cambio en los distintos países exportadores pudiera mantenerse relativamente estable. Pero en términos de lo que representa una situación continuada hacia adelante, obviamente un dólar fuerte representa siempre algún factor de desaceleración en los precios de materias primas y también eso obviamente representa un reto para los países que dependen de la exportación de ese tipo de bienes. Así que habrá que evaluar cómo sigue evolucionando la situación, pero por ahora el efecto precio en ese tipo de commodities sigue siendo favorecedor para países como el Paraguay o como para el caso de Brasil o como para el caso de Chile, si es por hacer esos ejemplos en particular desde el punto de vista del tipo de cambio.